están? Muy buenas noches. Comienza Días Contados en cierre de semana y recibimos en el estudio a la editora para América Latina del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que estuvo detrás de la enorme investigación sobre los llamados Pandora Papers, que comprometió a gente de alto nivel en todo el mundo y en Chile al propio expresidente Sebastián Piñera. Y conversaremos con ella además en el contexto del Festival CIPER que se realiza este fin de semana. Y también junto a Alejandra Jorquiera y Juan Diego Montalva analizamos los hechos más importantes de la semana. El caso La Polar, el tema de los camioneros. Hoy día es 25 de noviembre, día en que se conmemora el rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres, y estaremos analizándolo, al igual que las mejores frases que dijeron nuestros invitados y columnistas acá en el programa. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call out but confess. Boots are made for one thing, and that's just what they... Alejandra Jorquiera, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás tú? Bien, hace una semana acontecía, pero bien. Bueno, esperemos que el fin de semana te trate un poquito mejor. Nosotros aquí te vamos a regalonear mucho. Ya. Porque además queremos tener tu input sobre asuntos importantes que han ocurrido esta semana. ¿Cierto, Juan Diego Montalva? Cierto, Carolina. Sí. Ya, muy bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, empecemos por... A ver, esta fue la semana en que algunos parlamentarios fueron sorprendidos entregándole la tarjeta de combustible a sus familiares. Entonces, obviamente que eso genera una cierta indignación. Como también genera indignación que un gran empresario como Leonidas Vial, que es el presidente del directorio de La Polar, se vea involucrado en una cuestión que se pone cada vez más fea, ¿no? Que es esta denuncia que hacen dos proveedores importantísimos de ropa deportiva al retail y que son marcas súper codiciadas además por los consumidores. Under Armour, que es básicamente ropa deportiva, también zapatillas, que han ido diversificándose y creciendo en todo el mundo porque, como sabemos, la onda deportiva es lo que la lleva en la moda, es como el estilo urbano deportivo, que tiene también que ver con la música urbana, etcétera, todo eso. Entonces, por eso son cosas muy apetecidas. Y también Adidas se ha sumado a la denuncia de que están vendiendo artículos falsificados. De hecho, Ricardo Meves de uno de los gremios de la Cámara de Comercio lamentó que la informalidad hubiese llegado al retail, lo cual, digamos, sin mencionar a la tienda La Polar, de alguna manera fue como un espaldarazo a las denuncias que se estaban haciendo. Y la cuestión se ve fea. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Qué información tienes, Juan Diego? No, yo estuve averiguando quién era Forum, ¿no? Forus, con S. Forum. S, con S. Ah, Forus. es Forus. Forum es la de créditos de auto. Ah, perfecto, la financiera. ¿Ya? Y este es Forus, y una empresa que nada más y nada menos, Alejandra se va a acordar. ¿Por qué? Estoy molestando. A ver. No, porque empieza en los 80. Mira que te ¿Con qué marca? ¿Con qué marca? Con la marca Hush Puppies, ¿te acuerdas? Sí. Sí, pues hasta el día de hoy. Gran No se acuerdan, ¿De qué me habla? Levi's, no había nacido Lois, Lale. Parada 111, pero esa no la traía Forus. Autoridad en jeans. Autoridad en jeans. Autoridad en jeans. Sí, autoridad. No, Ya, y bueno, Forus. bueno, Forus nace en los 80, no, más allá de bromas y todo eso, nace con Hush Puppies. Y es una empresa que está en Chile, está en Uruguay, está en Perú y en Colombia. Y que, nada, es una empresa bastante exitosa que empezó con Alfonso Suet, que tiene una historia empresarial bastante notable. Una persona que siempre se echa para abajo en términos de que yo empecé como junior en el Banco Edwards, después tuvo un lugar de estacionamiento y así va como evolucionando hasta que arma este gigante que hoy día es su CEO, es su hijo, que se llama Sebastián Suet. ¿Ya? Ya. Alfonso Suet arma esta gran empresa que comercializa vestuario, calzado y accesorios. Ya. Y tiene marcas como Rockford, Cat, Merrell, Columbia, Vans. Tú que eres una hincha de Vans. Una persona buena para las zapatillas. Oye, sí, Para yo tengo zapatillas. Vans, tengo Sí, Vans. no, sí, no verdad. sé si eres buena para Vans. Skater también, ¿no? Jansport. Y O imagínate sea, puras marcas apetecidas Claro, sí. para la gente joven. Sí. Y este año 2021, el año 2021, había incorporado esta marca que se llama Under Armour,
que es por la cual empieza todo este escándalo. Y lo que pasa es que esto ha sido dentro de, a mí lo que me parece interesante, que es un conflicto entre dos gigantes del retail. Gigantes, te digo, porque yo considero que el retail es el gran aporte económico que ha hecho Chile al mundo latinoamericano, Claro. en términos, porque finalmente se han demostrado que las empresas de retail han logrado desarrollarse a niveles que se pueden llevar a otros países y el retail chileno está en otras partes. Claro, esas son las imágenes del allanamiento de las unidades de ropa supuestamente falsificada que el propio proveedor de la Polar, que es esta marca Under Armour, denuncia que se estaban comercializando ahí. Yo entiendo lo que tú dices, como nosotros que exportamos salmones, fruta y cobre, el retail se ha instalado en todos los países de Latinoamérica, Claro. y con su modelo además de financiamiento con tarjeta, etcétera. Y eso Y ha sido es como un una modelo ofensiva chileno. importante, claro, Sí. un modelo chileno. Bueno, pero la guerra aquí entre Forus y la Polar, ahora es bien importante que Adidas se meta, porque ya no es una pelea entre dos grandes, que es Forus y Polar, sino que además se mete otro diciendo que sí, que es falso. ¿Por qué? Porque Forus lo que se apoya esta investigación y la Polar salió como a dos días, cosa que también hay un lapso ahí raro, pero el gerente general de la Polar, Manuel Severín, dijo que lamentamos las acusaciones en contra de nuestros productos que afectan especialmente la confianza de nuestros clientes, con el objetivo de dar certeza a todos los consumidores, ponemos. Y argumenta de que operamos bajo un modelo mundialmente conocido como outlet, que se encuentra vigente en distintas cadenas y alrededor del mundo. Ya, Como entonces diciendo de que ellos le compran a otro proveedor y que esto es un problema del proveedor que está enojado y que no hay libre competencia, y como casi denunciando este monopolio que quieren ejercer Ya, Forus, ¿no? está bueno tener ese punto de vista. Hay que decir que el CERNAC ofició a la Polar para que den pruebas a través de la trazabilidad, de sistemas de trazabilidad que existen, de la autenticidad de las prendas que están comercializando. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar que la Polar protagonizó un enorme escándalo con el tema de las repactaciones unilaterales, donde hubo condenas y donde se le rescata financieramente. Y hoy día es el empresario Leonidas Vial, de la Larraín Vial, que también estuvo en el fútbol o está en el Sí, fútbol, en Colo-Colo, el que preside el directorio de esta empresa súper lucrativa, porque la verdad es que es bastante masiva la presencia de tiendas La Polar. Sus productos son muy asequibles, son los más baratos o de los más baratos del mercado, con este modelo de outlet que ellos mismos defienden en medio de este escándalo. Pero claro, nuevamente esta marca envuelta en un conflicto. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el abogado de La Polar, Eugenio Gormaz, y después le damos la palabra a la Alejandra. Nuestro modelo de outlet está inspirado en un modelo norteamericano de grandes marcas con precios asequibles. En ese contexto, nuestras prendas son compradas directamente a fábricas y distribuidores autorizados por las marcas en el extranjero y que corresponden a saldos de stocks o temporadas anteriores. Ya, ahí estaba la explicación de por qué tienen estos productos disponibles. Alejandra, ¿cómo ves tú esta cuestión? A mí lo que me llama mucho la atención es que nosotros estamos acostumbrados a ver a los consumidores enfrentándose a las empresas, ¿verdad? Por sobreprecios, no voy a decir estafa, pero por una serie de vulneraciones Colusiones, claro. de derechos. Sin embargo, ahora estamos viendo como una colisión, un choque entre empresas. Y eso, de ser cierto, a ver, si es cierto, porque esto está en investigación, si es cierto lo que dice la Polar, estaríamos aquí frente a una vulneración de la libre competencia, que es lo que los empresarios más defienden. Entonces, a mí esta historia me tiene como bien perpleja, fíjate, no porque sea primera vez que ocurra, sino porque estamos tan acostumbrados de verdad a ser los consumidores los lastimados y no a ver estas batallas entre empresas tan abiertamente. Entre dos empresas de retail. Y son dos empresas de retail, claro. Además que son dos personajes importantes. Los Alfonso dos. Suet, Leonidas Vial, o sea, Leonidas estamos Vial. hablando de un mundo de Que empresarios. por lo general se resuelven las cosas entre, oye, a ver, veo que tú Exacto. ¿por qué estás importando los productos que yo quiero? Exacto. Ya, bueno.
Este es uno de los temas que ha dado que hablar durante la semana. Como dicen ustedes, hay que ver cómo va evolucionando. Pero avancemos con otros asuntos. Hoy día es 25 de noviembre, el día en que se conmemora la lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres. Y de hecho, hoy día a esta hora había planificado una performance de las tesis en Matucana 100 a 3 años de que se hicieran literalmente mundialmente conocida con su performance Un violador en tu camino, que aparece en el contexto además del estallido social, ¿se acuerdan? Sí. Y que después tuvo distintas interpretaciones, también estuvieron las tesis senior frente al verdad, Estadio sí, se Nacional. volvió. Sí. Muchas mujeres se fueron incorporando a esto porque esto nos hizo sentido a las mujeres. Por supuesto. Cuestión que causó mucho escándalo. ¿Cómo el Estado va a ser un violador? Yo tuve ese tipo de discusiones en mi familia. A ti el Estado no te persigue para violarte. Claro, pero deja de perseguir a quienes nos violan sistemáticamente. O ejerce un sesgo de género hace tanto tiempo que en el fondo no hay justicia para las mujeres en igualdad de condiciones. Esta cuestión después se replicó en otros países que han Impresionante. En tenido Francia, ¿te acuerdas? exactamente sus propios estallidos sociales, sus propias primaveras, sus propias, qué sé yo, pequeñas revoluciones han adaptado este himno, Ale. No, todo lo que uno puede decir respecto a los temas de la violencia contra la mujer, en realidad uno siempre queda corto. O sea, en lo que va de este año llevamos 35 femicidios en Chile. 35. Pero si uno mira, ponte tú atentamente, otros países de América Latina, como México, el femicidio en México alcanza niveles que son brutales. O sea, yo no tengo la cifra de cuántas mujeres son asesinadas al día, pero es una cifra que es como que arrebatadora en el peor de los sentidos. Y que se han hecho de alguna manera, pues la gente subsiste con eso. o sea, Bueno, ¿no? Sí, claro, entonces- eso es lo dramático, porque la gente aprende a vivir y como que hay una naturalización no solo del maltrato, sino que del crimen hacia las mujeres. Oye, y eso queda muy bien retratado en un libro de Sí, claro, Roberto sí, Bolaño, claro, 2006-66, Claro. es bien impresionante. Hay una cuestión que queremos compartir con ustedes, que es cómo se persigue un tipo de delito en Chile comparado con la violencia hacia las mujeres a propósito de esta conmemoración. Porque es bien impresionante la cantidad de condenas que hay en materia de la ley de drogas, de persecución del delito de droga. Ahí está, mira, está el 2017, el 2020 y el total. Delitos sexuales ingresados en total en ese periodo. 22. Delitos sexuales ingresados en total. 111.000, primera columna hacia el lado derecho. Delitos de drogas, 111.000. Sentencias condenatorias, abajo a la derecha. En el caso de los delitos de droga, 45.568 sentencias condenatorias. En el caso de violencia sexual, 8.996. Son equivalente a la cantidad de delitos, pero miren usted, 5 veces más condenas en el caso de la droga, o 6 más bien, o por ahí, 5,5. Y eso da cuenta, por cierto, de la dificultad de la persecución de este tipo de delitos. Hay una ley que la presidenta Bachelet envió en su segundo mandato, que es la Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ha tenido una tramitación demasiado larga, son 5 años de tramitación ya, y que este gobierno y esta administración están intentando agilizar. Esto ingresó el año 2017, se tramitó hasta enero del 2021, quedó guardado en un cajón hasta marzo del 2022, en que ha estado reimpulsándose. Revisemos algunos datos de violencia contra las mujeres. Entre el 2013 y el 2020 aumentó en un 9,5% la cantidad de mujeres que declaran haber sido víctimas alguna vez en su vida de violencia perpetrada por sus familiares, su pareja o expareja, según la encuesta nacional de victimización por BIF y delitos sexuales del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Entre el 2017 y el 2021 aumentó en un 55% las denuncias de delitos sexuales, según la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y fíjate esto, entre el 2017 y el 2021 aumentaron en un 41,7% el número de femicidios frustrados, según la Subsecretaría
del delito. Solo este año, según el Cernamec, van 35 femicidios. ¿Y en qué está el proyecto? Bueno, el gobierno lo que quiere, y a través de distintas indicaciones, es que pueda salir de una vez por todas, ¿no? Este proyecto que de manera macro engloba todas las herramientas legales con las que se puede luchar contra la violencia hacia las mujeres. Busca fortalecer las obligaciones y facultades de los órganos del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. También se incorpora la violencia que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes con el objeto de dañar o castigar a sus madres y cuidadoras. Claro. Esa cuestión es terrible. Y se establece una comisión de articulación interinstitucional para el abordaje de la violencia de género. Vamos a ver cómo va avanzando esto, que ya se está votando en las Comisiones Unidas de Mujer y de Constitución y de Mujeres del Senado, porque hay una comisión de mujeres, y vamos a ver cómo se va avanzando con celeridad. ¿Comentarios? Qué brutal, porque hay una cantidad de violencia ejercida diariamente hacia la mujer, de la cual no somos testigos, de las cuales no hay cifras, y que tienen distintas expresiones. También tiene una expresión política. Hay una violencia ha habido y existe hasta el día de hoy, una violencia política hacia las mujeres. Y podemos nombrar varios casos, desde lo ocurrido con Emilia Schneider, con la Carol Cariola, con la Lili Pérez, con la presidenta Bachelet en su momento, y suma y sigue. Y eso también es una expresión muy feroz, de considerar que a la mujer, ocupe el cargo que ocupe, sea representativa o no, se le puede decir lo que sea y se le puede postergar y maltratar públicamente, reírse de ella como se ha hecho, sin ningún problema. Más que un par de voces que digan, ¡oh, qué espanto, qué horror, qué triste! No es justo. Si no, a mí, bueno, en esto nosotros invitamos a Carmen Gloria López. Ella tiene un trabajo bastante importante en del tema de la mujer. Y tiene un último libro que no recuerdo el título, pero Ojos que no ven. Ojos que no ven. Y justamente eso. Qué buen título, porque habla de cómo tenemos incorporado dentro de nuestro diario vivir así el segundo lugar que ocupan las mujeres, o el desprecio que puede haber sin intención, pero que termina siendo desprecio y termina siendo una actitud lamentable, ¿no? Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, está forzada a rendirme honores y seguir mi amor. Mira, Ya nada lo de dijo cosas. Jorge La González. memoria, Jorge la memoria González, está mejor. claro. Hace como 30 años, el corazón es del 90. Han pasado 20, 30, sí, pues. 32. 32 años. ¡Oh! Oye, ya, hablemos de los camioneros, porque esta semana, si la estamos cerrando y revisándola, no podemos dejar de hablar de esta cuestión que pucha, ha tenido el gobierno complicado y que ahora además involucra a muchísimas actividades productivas que son importantes. La fruta no espera, decía hoy día el señor de Fede Fruta. Estamos en el momento peak de la cereza y los camiones se están quedando ahí, se están colapsando las cámaras de frío. O sea, hay situaciones realmente trágicas. Gente que vive en zonas, porque recordemos que en Chile más o menos 1 millón de personas no tienen acceso a agua potable, tienen suministrado por camiones aljibe. Camiones aljibe que no pueden llegar a las zonas que están en una situación de sequía terrible. Camiones que llevan viviendas de emergencia a zonas donde ha habido incendios y que no pueden entrar. ¿Cómo lo analizó el presidente? Porque finalmente el presidente tuvo que hacerse cargo. Llegó a él este conflicto, que igual es un conflicto significativo, lo vemos en días contados. Chile entero está enfrentando una delicada situación económica y no es momento para que este tipo de actividades interrumpan el buen curso de la economía justamente cuando estamos en momento de reactivación. Como bien dice la Sociedad Nacional de Agricultura, acá hay serios riesgos. Si los camioneros quieren insistir en hacerle daño a nuestro país, les decimos que vamos a actuar con toda la firmeza que la ley nos otorga. Y por cierto, reafirma la importancia del proyecto que estamos desarrollando de Trenes para Chile. Alejandra Jorquera, ¿cómo lo ves tú? A ver, los camioneros tienen en sí, creo yo, una connotación bien jodida dentro de nuestra historia. La asociación que uno hace inevitablemente con los camioneros siempre tiene que ver con una cosita cercana como a la sedición, al intento de desestabilización. Tú dices por el golpe de 1973. Pero claro, o sea, fueron fundamentales en el golpe en contra del gobierno de Salvador Allende. Después nunca más se supo de ellos y reaparecieron no me voy a referir a lo de Marinaki en el gobierno de Lagos, sino que me voy al gobierno de Bachelet II. Cuando ¿Ahí reaparecen? con potencia
Sí, claro. llegando a la moneda literalmente. Por decisión del ministro del Interior de aquel entonces, Jorge Burgos, que les abrió las puertas contra las de voluntad del resto de las personas que estaban en el gobierno. Inolvidable ese episodio vergonzoso. Nos contaba la Paula que lo que se había debatido ahí era, ¿qué hacemos? Les decimos que no pueden pasar por acá y cercamos la Alameda, con todo lo que eso conlleva, digamos, la laraca que podían hacer los mismos camioneros que venían con maquinaria quemada encima, ¿te acuerdas? O ya, que pasen y pagamos ese costo que puede ser menor. Aparentemente esa fue la... Claro, pero pusieron... contaba la Paula que mayoritariamente estaba Sí. la postura que dice la Alejandra, pero se impuso Jorge Burgos. Se impuso Jorge Burgos, lamentablemente, porque realmente eso fue bochornoso. Podría haber buscado 20 vías, pero no hacerlo pasar por la moneda. Eso fue muy violento. Fue muy violento para mucha gente. Ya, pero uno podría pensar, Ale, que el transportista del norte que tiene un camión, que tiene susto de que un grupo de extranjeros criminales lo pare y lo tire por el paso nivel como al pobre Byron Castillo, cuyo Sí, claro. sentencia, condena, se conocía esta semana. No le importa nada lo que haya pasado en el gobierno de Bachelet II. Por supuesto no que tiene no. ni siquiera conciencia. Probablemente fueron sus abuelos los que vivieron la Unidad Sí, Popular o sus padres sí. y tienen una urgencia. No estoy justificando el bloqueo de rutas ni nada, pero se están movilizando por algo, o sea, no es un capricho. Claro, pero más allá de eso, más allá de que las demandas que están pidiendo, o sea, que se les congelen las tarifas por 6 meses y además están pidiendo, o sea, lo que eso significa, y una rebaja un 30%, Dejo pasar. o sea, es una brutalidad. Entonces, más allá de lo que esto significa en términos reales, que es el desabastecimiento, romper las cadenas de frío, lo que tú decías, que haya sectores que no tienen agua y que dependen de los camiones de aljibe, etcétera, O sea, que etcétera. los criaderos, por ejemplo, los criaderos de cerdos y de, Pero, o y de sea, aves. pero Ya. También si tú lees un informe de ODEPA de hoy, te das cuenta de cómo esto ha ido afectando hasta la harina. ¿Qué es ODEPA? ODEPA... ¿El organismo el or- agrícola? Sí. ¿Agropecuario? Ay, No, que me sé el nombre como... ¡Qué vergüenza! ODEPA es como tiene vincular con la avícola, ¿no? Políticas agrarias. Políticas agrarias, sí. Estudio y Estudio de políticas agrarias. Ay, ahí qué está. vergüenza saberme las siglas y no saberme Oye, el significado por favor, completo. pasa todo el tiempo. Pero Ah, no, yo tiene- creí que estaba señalándome como, mira este, que este, Te está dando la este se le olvida, palabra. se olvida de todo. Oye, pero a se propósito olvida. de no saberse las cifras. Pero tiene otro, No tiene me sé varios las componentes cifras, no me sé más. los nombres. ¿Ah? Tiene varios componentes más. Porque esto era una agrupación que aparece en el norte. Nosotros Claro. estábamos acostumbrados a los del sur, ¿no? A ver al señor Sergio Pérez o a Juan Araya, que es una persona muy dialogante, Juan Araya, a diferencia de Sergio Pérez. Claro, Sergio Pérez el más duro y Juan Araya no, el más... Juan Araya es una persona más- que el está más siempre socialdemócrata, el más sí, progresista. y claro. ¿Por qué Sergio Pérez aparece en este conflicto si no, en términos reales, como que no eran sus camiones, no le No. correspondía? Lo que se dice es que Sergio Pérez se mete en este conflicto por un tema de liderazgo. Entonces, mira, yo les voy a traer una fotito, A les ver. voy a mostrar una fotito. Tú nos traes un material exclusivo. Exclusivo, no voy a decir cómo lo obtuve, pero bueno. ¿Para se qué? obtuvo. Ahí está don Sergio Pérez, Ya. con un papelito en la mano, donde él firmó, llegó a varias decisiones y resoluciones, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y en el entonces ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalvo. ¿Ya volvió Boric? Vuelve Sí. hoy día. Entonces sigue siendo ministro. Interior No, subrogante. yo creo que ya es que debe haber llegado ya. Ah, debe haber llegado el presidente ya. Ok. Eso lo digo porque Sergio Pérez, que tuvo esta reunión, negó haber llegado a un acuerdo. En serio. Por supuesto, lo negó. No pudo negar la reunión. Pero dijo que él no, que había ido como poco menos que a decir, a ver, conversar. ¿qué está pasando aquí? Una vez más, Sergio Pérez está mintiendo. Y eso lo digo por mi propia pistola, digamos. Ya. Entonces, ¿cuál es la complejidad mayor a la que se enfrenta el gobierno hoy día? Sí, ahí está. Sergio Pérez desmiente haber llegado a un acuerdo con el gobierno. Absolutamente falso. Bueno. ¿Qué pasó con él? Lo que Alejandra pasó- nos acaba de mostrar La foto fotografía con el donde se Ahí ve está. Entonces, señor un Sergio ambiente Pérez, de- usted una vez más mintió.
se lo digo a esa cámara, mintió. ¿Y eso es por qué, Ale? Porque Sergio Pérez no quiere desmarcarse de la movilización que continúa por parte Porque de los Sergio camioneros Pérez del lo norte. que no quiere es perder el liderazgo. Liderazgo. Hay una Entiendo. pelea de liderazgo. Pero que claro. claro, en los camioneros del norte, esta organización nueva que surge Exactamente. a raíz de la muerte de Byron Castillo, Claro, le está ganando el... pero por Y supuesto. el tema del precio de la benzina también. Bueno, Ahora, A ver, Juan Diego. Lo último que quería Sí. decir es que ¿dónde va a estar el drama en esta historia? Si el gobierno accede, es cosa que espero que no suceda, a la demanda de los camioneros, nos fuimos a la B, a la C, a la D y a la E. ¿Por qué van a venir detrás todos los grupos de presión? Exactamente. Juan sí, Diego. yo fíjate, no entiendo por qué no se ha solucionado el tema. Esto empezó el domingo en la noche. Sí. Hasta esta hora, que nosotros estamos aquí Sí. en nuestro bucle espacio-tiempo, seguía indefinidamente O está en la... proceso. Bueno, a mí, bueno, y lo hemos hablado durante la semana, a mí me preocupa, yo creo que el gobierno por eso actuó tan rápido recibiendo el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, justamente a los camioneros el día lunes, creo, ¿no? Fue El lunes mismo, pues, claro. Imagínate, Con Mario y Marcel. otorgando una cosa que a mí me pareció exorbitante, que eran los 1.500 millones de dólares para que se fijara el precio durante 3 meses. ¿Ya? Ellos están demandando 6 meses. 6 meses. ¿Ya? Bueno, y hemos hablado acá, bueno, ¿y qué pasa con el taxista? Porque no hacemos lo mismo con los taxistas. Bueno, pero lo que yo creo, y que más allá del caso específico de los camiones, lo que me llama la atención y que creo que es por lo cual el gobierno reacciona rápidamente, es porque esta es la primera demanda por efectos del mal escenario económico, por la guerra en Ucrania, por las dificultades de transporte, no sé, hay déficit de petróleo. Todo esto ha hecho aumentar el precio de la gasolina y del diésel. Y yo creo que el gobierno actuó bastante rápido en términos de tratar de solucionarlo y no se ha solucionado. Yo creo que eso es una muy mala noticia para el gobierno. Ahora veamos, porque lo que pasa es que también ahí, que lo conversamos en algún minuto, ahí se quemó el cartucho mayor, que fue meter a Mario Marcel al tiro. Entonces, Fue una apuesta. Fue una apuesta. sí. Vamos a ver si esa apuesta... Ahora entró Boric, el presidente Boric. Ahora, Bueno, el presidente se pero- tuvo que referir a esta cuestión y hoy día en la mañana está acordada Esta reunión. esta reunión que la iba a encabezar el Ministerio de Transporte, que por primera vez aparece en escena, y en la que supuestamente iba a participar también el subsecretario ministro del Interior subrogante. Entonces suponemos que el Manuel subsecretario a esta altura no Monsalve. sabemos. No, yo supe que como se Monsalva tuvo que cambiar toda la agenda que tenía para... Pero cómo no, po. Claro, por para este dedicarse caso. a esta cuestión. Hagamos una cosa, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a estar hablando de periodismo de investigación y de los casos contra personajes muy poderosos. Aquí en Días Contados saludamos a nuestra entrevistada de hoy, es Emilia Díaz Track, editora de investigación y coordinadora para América Latina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ha estado detrás de investigaciones tan importantes como los Panama Papers y los Pandora Papers. Los Panama Papers obtuvieron, si no me equivoco, Emilia, un premio Pulitzer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la Bienvenida. invitación. Bueno, Emilia es venezolana, ha hecho clases, ha dirigido distintas investigaciones, actualmente vive en Washington por este cargo y está en Chile porque este sábado es el Festival CIPER en la sede de periodismo de la Universidad Diego Portales. Hemos estado hablando sobre eso y siempre es un buen momento para profundizar en la importancia que tiene el periodismo de investigación para las democracias. ¿Cuál es tu primera reflexión al respecto para que las audiencias entiendan por qué es relevante hablar y hacer periodismo de investigación? Bueno, el periodismo de investigación muchas veces cuenta historias de casos que los ciudadanos no saben o no conocen, o nosotros no conocemos como ciudadanos. ¿Y qué pasa? Son historias que afectan directamente a la gente en su país, en distintos países, y que pueden afectar, por un lado, luego, lo que es la toma de decisiones. Entonces, el periodismo de investigación profundiza, documenta y revela casos que a veces están relacionados con abusos de poder, otras veces con ilícitos, y que la gente no quiere, que estos poderes no quieren que la gente sepa. Y luego, al revelar estas historias, eso puede afectar o beneficiar la toma de decisiones, pero al mismo tiempo, luego, otros actores pues cumplen con sus roles y es esa contraloría que se hace a los distintos actores de la sociedad. Entonces, el periodismo de investigación trae eso a la luz y por eso ayuda al mismo tiempo a fortalecer un buen periodismo independiente, ayuda también a fortalecer la democracia. Y ustedes trabajan a una escala
enorme. Ustedes entran en proyectos que toman mucho tiempo para dar a luz, por ejemplo, los Pandora Papers, donde se produce la filtración más grande de la historia de datos, 2,94 terabytes, acceden a casi 12 millones de informes financieros, se complican figuras de nivel internacional como estrellas del pop, presidentes, exmandatarios, y acá en Chile se vio perjudicado el expresidente Sebastián Piñera por la venta de la minera Dominga, y que de hecho se llegó al punto de acusarlo constitucionalmente en nuestro Congreso. ¿Cómo se empieza a destapar este caso? Porque uno piensa al tiro en Garganta Profunda, como en la fuente clásica, que es como este personaje clandestino que llega con una cinta de grabación entre gallos y medianoche a entregarle esta cuestión valiosa a este grupo de periodistas. ¿Cómo fue en el caso de los Pandora? Sí, en el caso de los Pandora, digamos, un proyecto de 2 años, ¿no? Y llega al consorcio este gran volumen de información. Hablamos de 11.9 millones de registros y allí había millones de documentos, algunos de ellos, por ejemplo, PDFs, que tenían 10.000 páginas, y dentro de esas 10.000 páginas había a lo mejor alguna información interesante. Luego algunos emails, imágenes, pero era, digamos, un caos. Y no estamos hablando de una novela del gran autor que ustedes prefieran o gran autora, sino que al contrario estamos hablando de información que trae detalles sobre temas financieros, registros de compañías offshore. Y en ese caos, pues hay que empezar a ponerle orden al caos. Entonces, la tecnología es un componente central que nos ayuda, por un lado, a minar esto y hacer el punto de partida, ojo, para luego dar la investigación y compartirlo con periodistas alrededor del mundo. Y entonces ponían criterios de búsqueda, por ejemplo, dentro de todo esto, qué sé yo, nombres de mandatarios, o Shakira, o Miguel Bosé, qué sé yo. ¿Qué pasa? Nuestro equipo de tecnología ha desarrollado una plataforma que se llama el DataShare, y allí se sube todo de manera segura, y es como en cualquier buscador, uno puede empezar a buscar. Pero hicimos varias cosas. Uno, esa data venía de 14 proveedores offshore, y cada uno, digamos, era de su padre y de su madre. Cada uno tenía sus propias características. Entonces, 14 proveedores offshore, estos son las sociedades financieras que legalmente se pueden hacer en paraísos fiscales. No, esos son las compañías o bufetes de abogados que prestan servicios para armar a los clientes. Perfecto. Al final terminamos encontrando información de más de 29.000 beneficiarios finales que registraron compañías offshore, 27.000 creo que en ese caso de beneficiarios finales, y otras cosas, ¿no? Lo cual no es ilegal, pero sí es un enorme espacio para el soborno, la corrupción, el lavado de dinero, para que se den actividades ilícitas, ¿no es cierto? Claro, porque el tema de los offshore no es ilegal, pero lo que encontramos es que la opacidad puede facilitar actividades ilícitas. Entonces tiene a veces algunos casos, por ejemplo, que tienen que ver con temas de impuestos, pero otros casos que tienen que ver con opacidad y están asociados con lavado de dinero, crimen organizado, entre otros. Hay una gran mezcla variopinta entre eso, y entonces nosotros empezamos con el equipo de datos, empezamos a reconocer, y con los cientos de periodistas alrededor del mundo, de todo ese gran conjunto de documentos, cuáles tienen información que puede ser interesante sobre quién es la persona que está detrás de una compañía offshore. Y entonces empezamos a estructurar lo que se llama la data y poner orden a ese caos, ¿no? Y a generar información en la que al final llegamos a conocer los nombres y empezamos a explorar, pero luego hay que verificar que la persona es la persona, para qué se usó la compañía. Y ese es el punto de partida, porque luego los periodistas alrededor del mundo van con sus mejores fuentes vivas, van a hablar con especialistas, con personas asociadas con las historias. Correcto. Y luego toda la reportería también documental. Salimos de la filtración y vamos a registros públicos. Entonces vamos a registros de corte, registros de propiedades, entre otras cosas, para ver al final cuáles son las historias que se esconden dentro de esta cantidad de documentos. Y ese trabajo de reporteo en Chile lo ha hecho CIPER. ¿Qué es para ti lo más escandaloso que revelan los Pandora Papers? ¿Qué es lo que a ti más te chocó, te llamó la atención? Bueno, es muy interesante porque nosotros trabajamos tanto Panama Papers como Pandora Papers, y lo que vimos en el caso de Pandora, que fue muy llamativo, que ya habíamos visto el gran volumen de figuras públicas, particularmente políticos y funcionarios de alto nivel, utilizando el mundo offshore. Encontramos mucho más en Pandora años después de Panama Papers. Mira. Panama Papers salió en 2016 y Pandora salió unos cuantos años después, y encontramos en ese caso más de 330 políticos y funcionarios de alto nivel
de 90 países y territorios utilizando paraísos fiscales para distintas cosas. Algunos estaban asociados con casos de corrupción, otros estaban asociados con opacidad, pero al mismo tiempo ves que son personajes que están involucrados en las tomas de decisiones de los países. Y era muy llamativo la cantidad de usos que se le daba a este mundo, y luego quiénes son los que se benefician. Es como una realidad prácticamente paralela al resto de los ciudadanos que, pues, no tienen a lo mejor los miles de millones de dólares que se mueven en el mundo offshore, y que al final mucho dinero de ese se pierde. Los países pierden parte de ese dinero porque se diluye en el mundo offshore, y luego el ciudadano normal paga todos sus tributos. Emilia, una vez revelado todo esto, ¿cuánto se avanzó en perseguir penalmente lo que eventualmente fuera delito, o más bien cunde la impunidad a partir de la revelación? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay algún país que haya hecho particularmente bien las tareas de perseguir esta cuestión que los periodistas revelan, pero que es el rol de la justicia, ver si hay responsabilidades penales? Bueno, ahí hay que darle tiempo, yo creo, porque por ejemplo en el caso de Panama Papers todavía vemos impacto, ¿no? Y en el caso de Panama Papers logramos ver miles de millones de dólares que los gobiernos recuperaron alrededor del mundo a partir luego de las revelaciones y la cantidad de investigaciones que se abrieron, ¿no? En el caso de Pandora fue un impacto inmediatamente, pues se abrieron procesos de investigación. En distintos países, pues los parlamentos abrieron discusión sobre el tema nuevamente. Entonces ha habido un compromiso en distintas partes del mundo de ver, bueno, ¿qué pasa? Vamos a investigar. Ahora hay que ver cómo terminan esas investigaciones. Entiendo que, por ejemplo, en el caso del expresidente Piñera hay una investigación en curso, hay que ver cómo termina. Entonces, esos impactos toman tiempo, ¿no? Entonces, pues hay que estar atentos al seguimiento que hagan tanto CIPER y la voz de qué pasa luego, por ejemplo, con los casos chilenos. Yo sé que hace poco hubo varios que abrieron investigaciones y así vamos conociendo alrededor del mundo. Son casos muy complejos, ¿no? Entonces hay cosas que es el impacto inmediato en el que salen todos los países a decir vamos a investigar. Ahora, después que dicen vamos a investigar, hay que ver qué pasa con las investigaciones y qué concluye cada país. Bueno, a propósito de lo mismo que dices, Emilia, vamos a continuar la conversación con Alejandra Jorquera y Juan Diego Montalva ya en el Mesón. En octubre del 2021, cuando esto se revela, esta fue la declaración de la vocera de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, que empezó a investigar la venta de la minera Dominga, por parte de la familia del presidente Sebastián Piñera. En nuestra opinión técnica, sí. Esto investigado efectivamente, una vez agotada la investigación y esclarecidos los hechos, fueran estos efectivos, eso podría constituir un delito de cohecho por una infracción, tenemos un elemento, una infracción a los deberes del cargo, porque dentro del cargo de funcionario público, presidente de la República, dentro de sus facultades, también hemos realizado una revisión de la normativa de carácter medioambiental, tiene algunas facultades que están relacionadas con la minera. Evidentemente que el pago del precio podría constituir la coima, ¿ya? Y por lo tanto ahí nosotros podemos establecer un delito de cohecho para, insisto, funcionario público, para particulares, en este caso, señor Délano, sabemos, un delito de soborno. Es el mismo con distintas caras. Así hablaba Marta Herrera en octubre del 2021 sobre la investigación que abriría el Ministerio Público por los eventuales delitos de cohecho y su contraparte soborno y también delito tributario. Es una investigación que sigue en curso, todavía no tenemos resultados, pero nosotros vamos a profundizar en este y otros temas aquí en el Mesón junto a Emilia Díaz Truc, que como decimos es directora de investigación para América Latina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Alejandra, Juan Diego, por favor. No, cuenta, a mí me llama mucho la atención ese trabajo y es como la gran revelación, como que se bajó, se abrieron el telón de esta como offshore política, ¿no? Político en donde todos los políticos, o sea, no todos, pero era común entre la comunidad de políticos tener una cuenta en un lugar offshore, ¿no? ¿Cuáles fueron los casos que a ti te llamaron más la atención o más preocupantes? Yo sé que tú no hiciste la investigación de cada uno, pero... Ese es el sitio web.
Claro, del Consorcio Internacional de Periodistas de Claro, Investigación. alguno que hubiera, que tuvo repercusiones, no sé, que terminó con gente. Bueno, por ejemplo, hubo un caso en Islandia, ¿no? En donde renunció el Sí, el caso del primer ministro de Islandia no fue de Pandora Papers, pero de Panama Papers, ¿no? Panama Papers, ese. En el caso, y claro, cuando nosotros hicimos Panama Papers ya en 2016, no esperábamos, o sea, sabíamos que teníamos personajes de alto nivel, políticos, y pues no sabíamos la reacción, pero hay prácticamente un tercio de los ciudadanos de Islandia, después que se revela la entrevista en la que le preguntan por su compañía, todavía recuerdo el nombre, Wintris, y él prácticamente recuerdo que él pasaba vendía a su esposa por prácticamente minucias su compañía offshore, y eso genera una gran indignación porque estaba en un momento muy complicado económicamente para Islandia, sí. y entonces genera toda esta reacción luego cuando sale la entrevista. O sea, ustedes derrocaron, la información que ustedes revelaron fue el fin del primer ministro. Bueno, y la falta de islandés. transparencia que él Por dio en supuesto. ese caso, y que eso causa la indignación de los ciudadanos en Islandia. Y ahí hubo varios países en los que hubo protestas, otros países que abrieron otras investigaciones ¿Qué contra caso hubo así? mandatario. ¿Te acuerdas? Oye, alguno? es larga la lista de poderosos involucrados. Claro, es que está esto, pasando. como les decíamos, es que en el caso de Pandora encontramos más. En caso de que todavía en Panama Papers eran más de 330, y de ellos 35 presidentes y Pedro Pablo expresidentes. Kuczynski. Y la mitad, cerca de la mitad de ellos de América Latina. En el caso de Pandora hay un fuerte componente de políticos de América Latina, más de 90, o sea, casi cerca de 100 de los 330 eran todos de América Latina, Mira. usando el mundo offshore. Alejandra. Ay, estaba mirando en la pantalla la lista de los poderosos. ¿Qué cosa más? Mira, más que hacerte una pregunta, tengo como una reflexión. ¿Qué cosa más tremenda que esta opacidad en la que se vive en este mundo de los offshore y de los paraísos fiscales, una vez develada gracias a este esfuerzo de ustedes, no pase después, no haya sanción? Porque a mí me cuesta entender que una persona, por evadir los tributos en su país, traspase su plata, la pueda poner incluso a otro nombre, un paraíso fiscal, y eso no sea ilegal. No puedo entender eso. No puedo entenderlo. No. ¿Ustedes tienen alguna explicación? ¿Por qué eso no es ilegal? Sí, ahí viene, y nosotros siempre hacemos las preguntas a toda la gente sobre la que escribimos, los Sí. contactamos y preguntamos. Una cosa que es clave es saber si declararon o no, en primer punto. Luego Porque hay- puedes declarar hay- y después llevar a offshore. Porque Sí. cuando ya, por ejemplo, no declaran, hay un problema Claro. de cara a los Legal, países claro. legales, ¿no? Pero hay un tema también ético del que hablamos, ¿no? En el tema de qué significa que los países pierdan dinero a raíz de esta, digamos, casi economía paralela del mundo offshore. Y luego, lo que es también gravísimo es la opacidad que eso trae y que termina favoreciendo porque no es ilegal el offshore, pero hay una cantidad de ilícitos. Y esa opacidad, luego cuando vemos, no todos los casos son de corrupción, pero por ejemplo vemos muchos casos de corrupción. El caso que ha cruzado América Latina, por ejemplo, de Lavallato, el volumen de que se usaron de offshore en ese caso, y nos han aparecido recurrentemente. Otro caso de corrupción que apareció, por ejemplo, en Pandora Papers, piezas de ese rompecabezas, el caso de la banca privada de Andorra, que se perdieron miles de millones de dólares, por ejemplo, de las arcas venezolanas, ¿Y ¿no? por qué? entonces- ¿Cómo se pierden? ¿Cómo no entiendo? bueno, ¿qué pasa? Hay, por ejemplo, fondos públicos que pueden estar asociados o no con casos de corrupción. La gente que tiene acceso a esos fondos, se diluyen esos fondos en el mundo offshore y entran, digamos, en todas estas compañías que si tú no tienes información acerca de quién es el dueño, ¿cómo sabes quién es el dueño de ese dinero? Y por eso la clave de saber quiénes son los beneficiarios finales. Ahora, ha habido impacto, por ejemplo, y mucha revisión en temas de regulación. Entonces, ha habido un movimiento de apertura de muchas jurisdicciones para saber quiénes son los beneficiarios finales de las compañías en paraísos fiscales, y eso puede ayudar a que distintos actores hagan su papel. En el caso de los periodistas, investigar historias de interés público para los ciudadanos, pero en el caso de autoridades pueden hacer seguimiento a casos de corrupción. Una pregunta, bueno, son dos preguntas en realidad.
duele mucho más, ¿no?, cuando se trata de mandatarios, que un presidente de un país juegue en contra de su propio país, tributando, o sea, evitando la tributación Sí, y evita la teniendo para tributación. Claro, sí, bueno, yo creo que Sebastián Piñera probablemente está en estudio, pero habrá que ver si lo evitó o no. Es una pregunta que tiene que ver con los periodistas. ¿Ha habido, en el caso de estos periodistas de ustedes, digamos, alguno que haya sido amenazado, que haya tenido algún tipo de persecución de parte de los estados o de estos grandes intereses que salieron a la luz? Sí, es muy curioso porque el tema de libertad de prensa, uno ve un gran deterioro en la libertad de prensa en muchas partes del mundo, lamentablemente. Y tenemos, por ejemplo, casos muy extremos, por ejemplo, de los colegas rusos que hoy día ya no están en Rusia y hicieron muchas de estas investigaciones en Rusia, y no exclusivamente por el caso de Pandora, pero por muchos de los trabajos que ellos hicieron allá y por la situación específica que vive el periodismo en Rusia. Pero en la misma América Latina también ha habido casos, por ejemplo, hay periodistas que estaban trabajando en el proyecto, que están en el exilio también y que hacen investigación. ¿De qué países? Por ejemplo, colegas de Venezuela, Sí, del bueno. equipo de Armando Info, ellos por Que otras es el sitio que tú investigaciones... fundaste. Sí, tú ejerciste el periodismo muchos años, pero, o sea, no tanto porque eres muy joven, pero en varios medios venezolanos. Sí. ¿Se persigue a los periodistas en Venezuela entonces? Bueno, hay un problema por un lado de temas legales, de persecución, también de cortes de información, de ataques cibernéticos también. Ha habido un gran deterioro. Por ejemplo, hubo muchos años de cambios de propiedad, cierres de medios, pero lo importante es que hay grupos de periodistas venezolanos, así como el de Armando Info, pero otros medios también, que se han ido al tema de los emprendimientos para garantizar un periodismo independiente y seguir haciendo periodismo de investigación. Un poco lo que pasó también en Cuba. Te quería preguntar, Emilia, ¿cómo se coordinan y cuántos son los periodistas del Consorcio Internacional? Porque como se preguntaba la Ale, decía, ¿cómo no se filtra antes tantos periodistas Qué juntos? impresionante. Y bueno, el tamaño de los proyectos varía, pero en el caso de Pandora fue la colaboración periodística más grande que hemos hecho en la historia en el consorcio y participaron más de 600 periodistas de 117 países y territorios. El equipo del consorcio es pequeñito, llegamos cerca de 40. Cuando yo empecé con el consorcio éramos 11, ahora somos cerca de 40. 40. Antes éramos menos, pero el tema allí es que llega un conjunto de información o empezamos a ver, hay algunos casos que parten investigaciones por preguntas de interés público, información pública, por Pandora llega todo este volumen de documentos, registros, y empezamos a ver qué información aparece con los distintos países. El consorcio es una ONG que es una red a su vez de periodistas de investigación de distintos países. Tenemos miembros aquí en Chile y en otros países también, y cuando empezamos a ver qué países parece que hay potenciales personajes o información de interés, empezamos a convocar a la red a trabajar. Entonces es un modelo colaborativo. ¿Y quién financia las investigaciones? Bueno, esa es parte de la colaboración, porque digamos... Hay donaciones en esa página. El consorcio sí, los invitamos, si creen en el trabajo que hacemos, Por supuesto que sí. pueden donar también a nuestra organización y también, bueno, aprovechar el festival que los colegas de CIPER y también la VOT, todos necesitan apoyo para mantener el periodismo independiente, pero ¿qué pasa? Nosotros no pagamos a los 600 periodistas que trabajan en el proyecto, esa es parte del modelo colaborativo. Nuestro recurso, lo que nosotros hacemos es poner toda la tecnología, que eso cuesta una gran cantidad de recursos, ¿Y usted tiene ponerla financiamiento de segura. instituciones, de otras organizaciones, no sé, de fundaciones internacionales Sí, que claro. los apoyan? Sí, claro. Por ejemplo, ¿quién los apoya? Ya. No, bueno, hay distintas organizaciones. Ahí en la página está, no tengo ahora a la cabeza todos los nombres, pero si se van a quién nos financia, allí tienen... Y la pregunta del millón, Emilia Díaz-Truc. ¿Qué están investigando ahora? Bueno, acabamos de sacar, en realidad, este año hemos sacado varios proyectos, pero el más reciente, la semana pasada, salió un proyecto que es Diplomáticos en la Sombra, o Shadow Diplomats, pero que está centrado en la figura de los cónsules honorarios, que es distinta a los embajadores o cónsules como tal, y es una figura que también está dentro de la Convención de Viena, pero que se conoce poco y que incluso si preguntamos a cualquier ciudadano, usted sabe que existen los cónsules honorarios, posiblemente muchos de ellos
no sepan. Y si vamos a internet a ver qué países ponen información sobre los cónsules honorarios, hay mucha falta de transparencia y encontramos un gran porcentaje, casi 40% de los países en el mundo no ofrecen información sobre los cónsules honorarios. ¿En qué irregularidades podría caer un cónsul? Pues lo que encontramos hicimos todo un levantamiento a través de información pública y de registros y documentos de corte en distintos países. Encontramos al menos 500 casos en distintos países en los que se había abusado de la figura del cónsul honorario. ¿Cómo se abusa? Y, por ejemplo, algunos estaban envueltos en casos de corrupción. Otros, por ejemplo, hay otro tipo de casos en los que bien querían, si están dentro de un proceso judicial o han incluso... ha habido hay casos mayores y menores, pero por ejemplo, un ejemplo sencillo menor, va una persona manejando en su carro, se salta la luz y le proponen una multa. Entonces hemos conseguido casos de corte en el que dice, no, mire, yo soy cónsul honorario, estaba en funciones, no debo pagar la multa. Para evadir la ley. A ver. De esta forma tituló el Consorcio de Investigación Periodística esta investigación sobre los cónsulos honorarios, Shadow Diplomats, financistas de operaciones terroristas, traficantes de armas, narcotraficantes, entre cientos de, no sé qué significa rogue, una investigación, revela una investigación internacional. ¿Cómo se llama? ¿Y hay gente vinculada al terrorismo entre los cónsules honorarios? Encontramos casos, es interesante. Es espeluznante. Es espeluznante porque es personajes que están representando países. Claro. Y a diferencia de los otros cargos diplomáticos, generalmente, digamos, son ciudadanos del país en el que están. Por ejemplo, un ciudadano chileno puede representar un cónsul honorario, ser cónsul honorario de otro país. Entonces, generalmente mueven conexiones con empresas, otras cosas. Y muchos de ellos son exdiplomáticos, algunos también. No necesariamente. No necesariamente, pero conozco muchos exdiplomáticos que pasan a ser como cónsul honorario y tienen hasta 2. Pero es lo que dice, o sea, yo podría ser cónsul honorario de México. Y en África, por ejemplo, encontramos gente que paga, no es un rol pago, y hay gente que paga para ser cónsul honorario. Claro. Y luego encontramos esta variedad de, como les decía, el caso menor, pero para que quede claro, a veces es un caso de abuso, ¿no? Pero tenemos todos estos casos de narcotraficantes, tráfico de armas, grupos asociados con terrorismo. ¿Y ellos tienen impunidad diplomática? El tema es que ahí varía mucho por los países y no necesariamente. Hay muchas cosas que, por ejemplo, de la impunidad que tienen otros diplomáticos que los cónsules honorarios no tienen. Y ahí hay que ver en cada país cuál es el tema regulatorio, porque varía un poco, pero algunos tienen acceso a valija diplomática. Entonces, eso puede beneficiar unos casos de contrabando, por ejemplo. Una pregunta, en esta investigación, ¿se ha podido descubrir si alguno de estos cónsules honorarios en estas funciones de tráfico, etcétera, tienen algún vínculo real en esta operación con los países de los cuales ellos son cónsules honorarios? ¿O es una cosa que están haciendo por sus propias cuentas? Hay que ir viendo Su pregunta es si es que están oficialmente comprometidos los países en esta actividad eventualmente o las delictiva. embajadas, digamos. Es que generalmente los países no necesariamente se comprometen, pero ellos al representar a esos países los terminan comprometiendo, ¿no? Y luego hay casos, por ejemplo, en algunos países que encontramos que el rol, cuando no hay embajada, por ejemplo, ellos a veces pueden ayudar a tramitar pasaportes y conseguimos algunos casos de abusos y de pagos extra, por ejemplo, por pasaporte. Entonces son otro tipo de casos de corrupción. Entonces hay un variopinto, desde los casos, digamos, menores hasta casos graves de, digamos, corrupción y tráfico de armas, e incluso vínculos en algunos de ellos con grupos terroristas. Hay que decir que la página del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación da la opción de leer los reportajes en español, da la opción de donar también. Te agradecemos muchísimo, Emilia, por haber venido a conversar con nosotros, y hay que reiterar que este sábado en Vergara 240, acá en el centro de Santiago, va a ser el Festival CIPER por investigación. Me encanta la bajada, que se me olvida cómo es. Periodismo para la ciudadanía. Va a estar Emilia exponiendo, entre otras actividades, música, stand-up comedy, cosas ricas para comer, paneles, conversación, todo eso mañana
a partir de Las 11. Gracias, querida. De 11 a 19 horas en Vergara 240. Muchísimas gracias, Emilia, por venir. Gracias. Que estés muy Gracias. bien. Gracias, Emilia. Pausa y ya seguimos con más en Días Contados. De regreso junto a Alejandra Jorquera y Juan Diego Montalva en esta última parte del programa que dedicaremos a revisar lo mejor de la semana en Días Contados. Y vamos a comenzar recordando parte de lo que nos contó la periodista de CIPER, Paulina Toro, en cuanto a la investigación que denunciaba a algunos diputados y diputadas por mal uso de este beneficio que tienen, que parte de sus asignaciones, de esta tarjeta que les permite cargar benzina y que mal utilizaron familiares o asociados a estas personas. Escuchemos. Un ejemplo, el diputado Cristóbal Urruticoechea, su señora, su cónyuge, aparece cargando en reiteradas ocasiones, más de 30 veces, en Más de su 30 región, veces. digamos, un auto que está a nombre del parlamentario. Efectivamente es la tarjeta que se ocupa del Congreso, pero en algunas ocasiones el parlamentario ha estado en Valparaíso. O sea, lo carga ella, lo usa ella, él nos dice está todo bien, está todo en regla, pero nosotros podemos decir aquí falta una explicación, ¿no? Es decir, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué la normativa? ¿Qué es lo que señala? Los parlamentarios pueden registrar hasta 4 autos, 2 como a su nombre y 2 de personal de apoyo, que es en el fondo este personal que está contratado por Código del Trabajo en el Congreso. Pero en ningún caso permite que ese auto sea utilizado o cargado de benzina siquiera, ¿ok?, por algún familiar. Ya, el reportaje realizado por Nicolás Sepúlveda y Paulina Toro, a quien escuchábamos, motivó al diputado Urruticoechea a responder con una declaración que es como un poema, hay que decir. No, Que es para la Maravilloso, risa. una maravilla. Hay maravilloso, una gran declaración. No, no, no. ¿Qué dice? Dice, es una declaración pública que vamos a compartir con ustedes en pantalla. Dice que son acusaciones de la prensa de izquierda que quiere descartar absolutamente cualquier irregularidad. Señala que las tarjetas de combustible solo pueden ser utilizadas en los vehículos que están destinados para el trabajo político y territorial de los diputados. Y en mi caso, este es mi segundo periodo como diputado y jamás, además de que es imposible, he usado esas tarjetas para comprar combustible para mi auto familiar o el de mis hijos. Recordemos que la denuncia en su contra es que su mujer usó 38 veces y un hijo de él, en menos oportunidades, la tarjeta para cargar benzina. Estoy consciente, dice Urruticoechea, que mis posiciones y convicciones generan molestia y rabia en la izquierda y que están dispuestos a mentir para atacarme. Lo que no es correcto es que usen a mi familia para ese propósito y por eso es que he considerado indispensable hacer esta aclaración. Bueno, aquí más allá de las opiniones que van y vienen, lo que nosotros podemos decir, están los hechos denunciados y la necesaria investigación. A mí no, de verdad, esa para declaración me decisión efectiva. parece, pero así, es un ejemplo. Así, es un detalle, o sea, podría usarse como ejemplo claro de cómo no hacer una declaración. No, lo que pasa es que... Porque además, ¿Por como qué? que- A ver. Bueno, pero a ver, primero porque se echa la culpa. O sea, él dice, no, Absolutamente. la culpa no es del primer. No, Bueno, es de la izquierda, obvio. hagamos una cosa. Primero, esto, prensa de izquierda, en la primera línea dice prensa de izquierda. Primera línea. Tengo que decir que así como hay algunos que hablan que le echan la culpa a la prensa de izquierda, hay otros que le echan la culpa a la prensa de derecha. Es efectivo. Ya, aquello. totalmente. Y lo impresionante es que critican la prensa, pero no critican no hablan de El fondo de la del denuncia, fondo del asunto, claro. que la denuncia que el caballero tiene una cantidad de plata gastada en benzina que no es impresentable. Y que además ¿Entendés? hicieron y que la además le echa la culpa a la prensa de izquierda. Dame un segundo, y le echa dame la un culpa segundo también para al preguntarte sistema. algo, Juan Diego. Y que además la esposa cargaba estando él fuera del distrito. Absoluta, no, es que es... Fuera del distrito, ¿te No, fijas? es- lo- Ya, Entonces, tú pero como lo que voy es asesor que la declaración... le pones un 1 a la No, declaración o sea, de cero. Urruticoechea. No, la declaración es realmente, lo único que deja en claro es, no usar la palabra que quiero usar, pero de su persona con sus electores, con la comunidad, ¿me entiendes? Con todos los que pagan impuestos. No, o sea, hay una falta de respeto, es una patudez y un careparismo, porque estamos con cosas. A ver, Alejandra. No, es que la declaración de él es inculpatoria. En ningún minuto logra desmentir con hechos, o sea, porque lo único que hace efectivamente es acusar. Yo creo que él trató de salir, como se dice coloquialmente, arrancando para adelante, Jugando. o arrancando para adelante, o jugando para adelante, pero no le salió. Oye, No, porque es absolutamente absurdo. Están la investigación, casi me caigo, están los comprobantes del uso de la señora de más de 30 y tantas veces de la tarjetita para llenar el tanque de benzina del auto. Entonces, ¿hasta cuándo?
Ya, ¿Por qué? avancemos con las otras explicaciones Dale. que da los otros para que Sí, sí. el diputado Urruticoechea se quede tranquilo y vea que también hablamos de los parlamentarios de izquierda que están involucrados en esto, entre ellos el diputado Boris Barrera del Partido Comunista, que extravió su tarjeta y esta fue utilizada por 1,7 millones de pesos en carga de benzina de alguien que no tenemos idea porque supone que le robaron la tarjeta. Ojo, es plata de todos los chilenos, es plata de los contribuyentes, no es plata de Y ahí sus hay- dietas parlamentarias, que en bruto son 9 millones y en Sí, pero con las líquido más o menos asignaciones son 6 millones y medio de pesos, pero con las asignaciones que son como 21. de Pero mira, ahí- 21 21 millones de pesos millones. es muchísimo más. Boris Barrera dice que tuvieron que hacer prácticamente ellos la investigación de quién había sacado la tarjeta, tuvieron que pedirle las cámaras a la empresa bencinera. Lo que llama la atención es que, entonces lo que él dice es que hay una falla en el sistema de las empresas al diseñar y otorgar estas tarjetas. Y dice que, pero lo que llama la atención es que según nos contaron los autores, él no hizo la denuncia. Empezaron a sí. utilizar otra tarjeta que tenían disponible en la oficina de del otra marca, parlamentario y jamás denunciaron formalmente el robo. Eso es lo que dice la investigación de CIPER. Y en cuanto a la diputada Claudia Mix, del Partido Comunes, del Frente Amplio, que siempre ha luchado contra los privilegios, ella dice que no hay nada irregular, que no sabe manejar, que siempre su vehículo lo maneja otra persona, no Su posee hija. licencia de conducir, mis traslados siempre los realiza otra persona y corresponden estrictamente a mis funciones como diputada. La gente que me conoce sabe de mi comportamiento con las causas que defiendo y mi distrito, por lo que en bastantes ocasiones he recurrido a cercanos para que me trasladen actividades con vecinos y vecinas en horarios o días libres de mi equipo contratado. Fíjate, Pero mira eso, irregularidades en carga de benzina llevan a diputada Mix, al tiro te doy la palabra, Ale, al Tribunal Supremo ahí de se hizo Comunes lo que había que hacer, por porque acusaciones en su contra. yo creo que ya basta con el país conoce mi comportamiento, el país sabe de... No, el país no sabe nada. El país no sabe nada. No El te conoce. No, claro, y el país ve al Parlamento como un grupo de señores hiperprivilegiados, a los cuales lo financiamos nosotros. De los mejores pagados de la OCDE. O sea, pero si con una asignación y todos son 21 millones lo que reciben. Los mejores pagados, que además han tenido en los últimos tiempos dando unos espectáculos bochornosos con la pelota y con unas... La guitarra. como La ese guitarra de- diputado, no, pero la guitarra la llevó Chaguán a la Pero es un moneda. parlamentario. Sí, claro. O sea... Y hay otros que, sin embargo, hacen su pega y que caen en el saco Sí. de la Sí, ahí hay un descalificación caso, sí. injusta. Lo lamentamos. Lo lamentamos mucho, pero la verdad es que el país no conoce de la probidad de nadie Y no hasta tiene- que esta exacto, y no tiene por y qué, no tiene pues. por qué conocerla. Entonces, No, pues. bien que esté pasado al Tribunal Supremo, esperaríamos que a Urruticoechea lo sancionaran, no sé, que devuelva la plata. porque- Su bancada republicana. Pero no lo Sí. van a sancionar. Mira, ayer estuvo acá Luis Cordero y hablamos largo de esto y bien interesante. Él tiene un detalle, el minuto a minuto de todas las legislaciones y todo eso. Y contó de que el 2009 había empezado, o sea, a raíz del escándalo que protagonizó Maximiano Errázuriz, Claro. el diputado de RN, que él se arrendaba a sí mismo. ¿Qué hizo? Se arrendaba a sí mismo una sus propiedad de oficinas. una propiedad Oficina, propia. claro. Se la arrendaba como oficina. Y lo que hay un punto que es interesante que hace Luis Cordero, que es el hecho de autorregularse ellos mismos, ¿no? Que no hay, la Contraloría, en el caso de funcionarios del Estado, tiene una gama de Mecanismos. claro. y de castigos ¿me entendés? Respecto a gente que cae en irregularidades, ¿no? Y en este caso, en cambio, ellos se autorregulan con esta organización, con un consejo, una institución que se creó en el 2009, justamente para evitar esto que se llama el Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Correcto. 2010. El 2010. Claro, a partir del escándalo que detalla Juan Diego. Claro. Y bueno, y ese es como ellos mismos se autorregulan. Hoy día está Rabindranath Quintero. Javier Quintero. Sí, está a Rodrigo cargo- Valdés también, pero nos explicaba Lucho, ¿cierto, Juan Diego? Ahí están los integrantes, todos hombres, tengo que decirlo. Por supuesto. El día que de ellos, la en no el violencia a la fondo, mujer. Ellos establecen las reglas para asignar los fondos. Ellos no tienen prerrogativas para fiscalizar lo que se hace con esas platas. Así es que uno podría decir que en rigor no llevan velas en este entierro. Lo que uno esperaría es que este Consejo Resolutivo quizás avanzara a tener más autoridad de fiscalización, porque es lógico y razonable que hayan puesto a gente que no es incumbente, que aunque haya sido parlamentario, pero que está fuera
a hacer esto? Porque no puede ser que los mismos... No puede Pero ser. es paradójico que una institución hecha, dentro de la gran institución hay una institución que vela por, bueno, ahí tenemos lo que ocasiona este tipo de irregularidades son 15% menos de sueldo. Sí, la Comisión de Ética son lo máximo que te puede sancionar. Exactamente. No Es cierto nada. lo que dice, lo que nos aporta nuestra Tamara desde La Oreja, que si bien el Consejo Resolutivo no tiene facultades fiscalizadoras, quedaron no muy bien hechas las reglas. No, pues laxas. Laxas. Bastante laxas. Arbitrario. Claro. En Inglaterra hubo un caso ahora hace poco de 33 Member of Parliament que justamente tenían como que no fue un escándalo feroz, entonces sobre gente que compraba segundas casas o pagaba casas. Escuché. Había uno famoso que mostraban la lagunita que tenía Sí, con una unos pequeña, patitos. una sí. pequeña lagunita, sí. Una pequeña lagunita que no era nada pequeña, No, con parece- patitos. Y en el fondo como... Claro, y que- ¿Qué onda esta gente millonaria? Claro. Entonces, pero eso motivó automáticamente una comisión externa al Parlamento Que es lo para lógico, hacer po. justamente una revisión de Claro. todo ese Es sistema. lo Y con lógico. fuerza y con músculo, Claro, tú no ¿no? puedes ser fuera y parte, que es lo que pasa aquí. Con los señores Con- incumbentes. Claro, pues eso Oye, es absolutamente absurdo. Veamos otra de las declaraciones que se hizo esta semana. Jaime Mañalich estuvo conversando con nosotros, el exministro de Salud, que entre otras cosas se refirió al asunto de las licencias médicas fuera de control y lo que él cree es que es la Dirección del Trabajo la que debiera hacerse cargo de eso y liberar un poco la presión en salud. Reconoce que ahora está más tranquilo, que ya no tiene tantas... Zen, dijo En que su está etapa zen, zen, etapa zen. ya no tiene tantas salidas de madre y le preguntamos qué hubiera hecho distinto en el manejo de la pandemia. Y a ti te tocó hacerte cargo de esto en primera instancia, ¿cierto? En toda la primera etapa. ¿Hay algo que hubieras hecho distinto? Sí. Yo creo que como hicieron en España, hubiera sido prudente tener una vocería independiente de la administración. O sea, alguien que estuviera dando cuenta, informando todos los días y no el ministro, que es una decisión que tomó el presidente en definitiva, pero creo que hubiera sido mucho más prudente que la exposición mediática no hubiera estado unida a la persona que en último término y de acuerdo al decreto de excepción constitucional, el primero, el de fines de marzo del año 2020, tenía la primera responsabilidad, o sea, Claro. los generales. ¿Qué te pareció, Alejandra, la entrevista? Me gusta esa gente, oye, no me gusta, me sorprende esa gente que tiene tan poca capacidad autocrítica. Yo creo que La Alejandra Jaime Mañalich... no perdona. No, pues, o sea, que de lo que se arrepienta es de no haber tenido un vocero distinto al del Ministerio de Salud o al Ministro de Salud, es quererse harto. ¿Tú no le reconoces el manejo de la pandemia? No, para nada. Yo solo recuerdo frases muy pintorescas como que con unos paracetamol dice esto se le va a pasar. O nosotros lo dijo, nunca... ¿no? El paracetamol, No, por sí. supuesto que lo dijo. O cuando dijo que nosotros nunca íbamos a llegar a los niveles de España. Nosotros, Italia. Pero no llegamos al número de muertos de España, ¿vos? perdón, nosotros ya superamos. No sé cuántos tendría España en ese minuto. En esa época España tenía... Estoy hablando cuando España tenía 20.000 muertos. Nosotros estamos Ya, en pero- 60.000 muertos. Pero en términos así, ya, y no es por defender al gobierno No. Piñera, pero yo creo que si algo hizo bien, fue el tema del suministro de las vacunas. Claro. Fuimos los primeros en vacunarnos. yo- Esto Esa es mezcla era de- desconocido No, para no, no, todo no, el no. mundo. O sea, Yo nadie sabía de lo que estábamos hablando. Jamás voy a negar que eso funcionó bien. Él era ministro en Salud. Sí, jamás voy a negar que eso, y después vino Enrique París, jamás voy a negar la reacción rápida que hubo respecto al tema de las vacunas. Más Y el allá de tema- si la y el tema de Sinovac la- servía o no servía, de eso es otro ampliar asunto. el red de que tiene asistencia. que ver con nuestra propia infraestructura asistencial en materia de salud, que es una cosa que no tiene probablemente ningún país de América Latina. Pero eso tiene que ver Pero con también la con gestión nosotros. también, pues, Ale. Consiguieron la vacuna y conseguimos tener... No, yo no lo Y coordinaron discuto. el sistema Y lo público-privado. hicieron bien. La gestión fue O sea, hubo cosas que notable. lo de espacio Por riesgo, favor, el espacio el riesgo, hacinamiento. Por todo, supuesto claro. que hay miles Sí. de cosas Y que... tampoco me puedo olvidar de que Mañalich, perdonen, si Pero no hay que puedo. mirar lo estructural. Está ¿Ya? bien, mirado estructuralmente, ¿Ya? la ¿Qué? que descubrió el hacinamiento. Le preguntamos Sí, bueno, acá, eso no pues, importa. largamente. Sí, fue bien. La respuesta era bastante razonable. Obviamente O sea, ha lo tenido que él tiempo dijo para es que en el prepararlo. fondo había ido, dijo, llévenme a un
cité para, Sí, para con- poder... con qué sé yo. inmigrantes haitianos, en Y había donde se da muchos cuenta. inmigrantes que no querían ir a las residencias sanitarias porque sentían que los iban a subir a un avión y los iban a deportar porque no tenían papel. Entonces, según No. Mañalich, a eso se refería. Puede ser insatisfactoria la respuesta o satisfactoria Sí, según. él explicó dónde la desarrolló, pero tuvo bastante tiempo para arreglar su comentario, que Sí, no fue claro. afortunado, pero bueno, yo destaco la gestión de él. Yo sé, él es un personaje periodísticamente muy interesante porque es un tipo muy deslenguado, Sí. en el buen sentido de la palabra. Un poquito odioso Yo diría momentos que es un con la prepotente. prensa. Es Sí, un poquito estoy odioso, de acuerdo sí, contigo. sí. Es Ahora, prepotente. es el... Sí, pero... Porque pero había preguntas, nadie- Juan Diego, que eran legítimas en las conferencias de prensa, pero él, y yo creo que por eso lo reconoce, en el fondo tiene que haber estado tan agobiado con la presión, que obviamente la tenía, así como no, que se pegaba unas pachotadas que sabéis que no Sí. correspondían a la autoridad. Sí, bueno, esa no. por eso viene su reconocimiento de un error y que Y lo por que eso algo sale, cambiaría. y sí. por eso termina saliendo, ¿no? Sí, Sí. porque ya estaba ya el nivel de anticuerpos que estaba Claro, despertando en la no gente se era muy sostenía. fuerte. Y llegó el doctor Y llegó París el No, al y su final- matinal. Al final Y era Paula noticia. Daza Siempre. permanentemente Siempre. dando la nota Sí, CEL. La mujer siempre. ¿Qué? La mujer dando la nota CEL. Te juro que no te escucho. Todo está como, ¿qué? Estamos Yo muy tampoco, lejos. yo estoy... Oye, Es que estamos ¿sabes con el qué? audífono, Nos quedan los últimos minutos. Qué rápido pasó el tiempo. Estuvimos con Rodolfo Carter también acá. Estuvimos con Luis Cordero hablando de la continuidad del proceso constituyente. Estuvimos con Marcia Scantlebury hablando de la institucionalidad de derechos humanos y el buceo de la memoria. A la Ale le hubiera gustado mucho estar acá. A mí me habría compartiendo. gustado estar acá, no, pero además me gustaría haber hablado de eso porque creo que fue una gran entrevista y una gran invitada y lo digo con todo el cariño que le tengo porque la conozco y la quiero mucho y creo que fue de lujo todo lo Yo que creo que es dijo importante anoche. hablar de derechos humanos anticipando lo que va a pasar el próximo año y Con los cuando 50 desde años, claro. los populismos de derecha o la ultraderecha Sí. o una postura más extrema de derecha no se busca negarlo, sino que muchas veces se busca justificar las violaciones a los exactamente. derechos humanos, no solamente en Chile, es parte de la agenda de la ultraderecha en todo el mundo. Ale, ¿tiene alguna claridad de lo que viene la próxima semana? ¿De qué vamos a estar hablando? Lo que va a pasar. Yo sí tengo uno. Yo tengo Depende uno. de lo- En una hora más. Juan Diego. Bueno, tenemos, bueno, primero esta lamentable nuevo levantamiento de los retiros de los fondos de pensiones. ¿Por qué no que- explicamos eso cortito? Sí, no, sí, que efecto es un retiro. grupo de parlamentarios donde está Pamela Giles, que ha sido Varias. siempre la gran impulsora. La guaripola. La guaripola de los retiros está pidiendo que se discuta en la Comisión de Constitución la posibilidad de un quinto retiro. Sexto. Sexto El retiro. quinto Claro, se rechazó. el quinto se rechazó, claro. Un sexto retiro, cosa que sería o sea, estamos logrando recién que la inflación baje un poco, dado la inyección de dinero que implica cada retiro en la economía, ¿me entiendes? Tuvimos 3 retiros efectivos, 2 que se rechazaron y que ocasionaron una cantidad de dinero en el mundo y en el, ¿cómo se llama? El mercado, en el ¿no? mercado chileno, que generó un exceso de capital, un exceso de dinero circulante, que motivó un aumento de la inflación y que la verdad que solo trajo duras consecuencias. Una de ellas es que mucha gente quedó sin fondos en la AFP. Para su vejez. Oye, Mario Marcel dijo que esto no podía ser porque no se puede volver a discutir un proyecto rechazado antes de un año, y eso se cumple recién en abril, entiendo, del próximo año. Pero los parlamentarios que presentan esta moción dicen, no, se puede efectivamente. Entonces vamos a seguramente a estar mirando Lo otro es- Y el proceso la discusión constituyente, administrativa. ¿cómo avanza No, el después de fiscal. lo que dijo? Bueno, y el fiscal, Ah, el fiscal nacional. Morales. El fiscal- martes expone José Morales. Exactamente. El miércoles se vota. Eso. Así que ya tenemos harto Bien. tema para estar Mira, ¿viste? comentando la próxima semana. Muchísimas gracias, Ale, por la compañía. Gracias Muy a buen ustedes. fin de semana, querido Gracias, Juan Diego. Carolina. Gracias a ustedes por estar ahí. Hasta la próxima en Días Contados.